El peligro de las herencias ancestrales en nuestros hijos. Escuchen este tremendo mensaje, mis queridos hermanos. Escúchalo hasta el final, porque puede edificar tu vida. Tremendo mensaje. Tenemos que cuidar nuestros hijos. Que Dios te bendiga. La herencia ancestral es que yo no puedo negar que la mayoría de las batallas que yo estoy llevando, alguien más las peleó y no las ganó. Cuando usted gana, usted está dejándole a sus hijos una victoria. Pero cuando usted no gana, usted le está dejando a sus hijos una batalla. Toda batalla que usted no gane, sus hijos van a tenerla que pelear. La única diferencia es que ellos van a empezar de cero, sin tu revelación, sin tu conocimiento, y van a tener que pelear de cero lo que fuiste incapaz de ganar. Entonces la batalla ancestral dicta de que tenemos, hermano, esa herencia ancestral. Ese es el primer punto, una herencia ancestral que nos persigue. A cada una de nosotros nos persigue en áreas diferentes. Quizás a algunas les persigue la lujuria, quizás a otras las persigue, hermano, la depresión, la miseria, la pobreza, a otras el divorcio, a otras la soledad, a otras la dependencia, a otras la victimización, pero hay una herencia ancestral. El día que fuimos concebidas, en nuestra genética había una herencia que se estaba pasando. Una herencia que puede estar inactiva por décadas y en algún momento activarse. Usted nace siendo propenso a ser diabético, aunque usted no lo sepa. Y va a llegar un día, 40, 50, 60 años, que eso que estaba ahí escondido, una herencia, se activó. Entonces hay batallas que se activan con 30, 40, 50, 60 años, porque nos olvidamos de que hay una herencia ancestral. Esa herencia ancestral está ahí, silenciosa, escondida, pasiva. El enemigo sabe, hermano, a veces los cristianos somos más escandalosos que el diablo. El diablo sabe cómo hacer silencio para poder hacer estragos. Y la herencia ancestral está ahí, escondida en tu genética. Tú no la ves, pero la padeces. Y lo triste es que cuando nosotros llegamos a cierta edad, ya se nos olvida lo que vivimos hace 30 años atrás. Ejemplo, yo tengo 33 años. Mi mamá tiene 50 y tantos años. Mi abuela tiene 80 y tantos años. Por ende, yo no sé qué peleó mi abuela con 33 años. Y yo no sé qué peleó mi mamá con 33 años. Pero yo sé lo que me toca pelear a mí con 33 años. Mi hijo más grande tiene 14. Él no sabe lo que yo estoy peleando. Si yo no venzo esa batalla, de aquí a 15, a más de 15 años, él la va a tener que pelear. Entonces, la herencia ancestral me dice que hay una batalla contra mi genética, contra espíritus que viajan de generación en generación, que son asignados a un apellido. Cada apellido tiene una asignación de persecución demoníaca. Por eso es que todo el Antiguo Testamento, la presentación era ancestral. Yo soy el hijo de, hijo de, hijo de. Porque cuando tú mencionabas tu nombre, la gente sabía lo que tú cargabas. Por ejemplo, cuando Dios se recordó del pacto, Dios dijo, y haré contigo lo que le prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Estaba diciendo el Señor, sobre ti hay una promesa ancestral. Entonces nuestro apellido tiene una asignación demoníaca. Cada apellido tiene una asignación demoníaca. Cuando usted se casa, usted tiene, hermano, usted tiene su batalla, pero sus hijos van a tener las tuyas y la de tu esposo, su papá. Entonces esa herencia ancestral, muchas veces nosotros preferimos ignorarla. Porque nos volvemos tan ignorantes que muchas veces decimos, a mí no me va a pasar. No, el problema es que olvidaste. Tienes un adolescente en casa al que corriges de una manera porque olvidaste cómo eras tú de adolescente. Olvidaste tu batalla ancestral. Te quejas porque tiene 14 y quiere tener novio, pero se te olvidó que a los 13 ya tú no eras virgen. Y se te olvidó tu batalla ancestral. Es que mi hija me miente. ¿Y se te olvidó cómo le mentías a la tuya? Olvidaste tu batalla ancestral. Es que mi esposo es así. ¿Se te olvidó cómo era tu papá? Es que eras una niña. Ignoraste tu batalla ancestral. Para mí David fue el peor de los padres, sin embargo fue el mejor de ellos. Se equivocó de todas las maneras, pero hubo una en la que no se equivocó. Y es que le dejó un reino a su hijo sin batallas. ¿Por qué razón Salomón pudo edificar? Porque en él no había una batalla que pelear. Dice la Biblia que el reino que heredó David era un reino sin enemigos, porque todos sus enemigos los había derrotado David. David los había derrotado y se los dejó a Salomón. Entonces,
David no pudo edificar porque él estaba peleando contra muchas batallas que traía. En iniquidad me concibió mi madre. Él estaba peleando contra muchos enemigos. Y llega Salomón y construye un reino en paz con todos porque su padre había ganado todas sus batallas. Salomón no tuvo necesidad de empuñar una espada porque su padre la había empuñado por él. Entonces la batalla, la herencia ancestral, el primer punto, me dice de que hay batallas que yo tengo que ganar para que mis hijos no la tengan que pelear. Hay cosas que yo tengo que derrotar para que mis hijos no la tengan que derrotar. Todo lo que usted no venza será un puente a la siguiente generación. Todo lo que usted no destruya será un puente para sus hijos. Y estará inactivo por años. Pero llegará un día donde se va a activar y usted va a olvidar. Y su hijo no va a saber cómo pelear contra eso. La herencia ancestral es tan fuerte, que en el libro de Génesis capítulo 5 verso 3 dice la Biblia: Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Los 3 primeros hijos nombrados de Adán fue uno Caín, el primogénito, lleno de ira, amargura; uno Abel, el que llevó la ofrenda y fue agradable; y el tercero llamado Set. Pero dice la Biblia, lo engendró a su imagen y semejanza. Entonces usted engendra lo que usted es, y tu batalla tú la engendras. Por esa razón, todo lo que viviste en tu embarazo marcó el alma de tu hijo, a pesar de ser un embrión. Por eso, no sé aquí, pero en mi país, casi todas son dominicanas, pero yo soy cubana. Y en mi país mi abuela me decía: no llores que estás embarazada. El niño siente. Si iba a la casa, no, así no le des el pecho al niño. Y nos los enseñaba. No, dame el niño. Mamá tiene hambre. No, mi abuela me decía: no le des el pecho así. Cálmate y luego le das el pecho, porque se lo estás pasando. Me acuerdo un día que me tomé un termo de café. Y mi abuela me dijo: prepárate para la mala noche. Ay, cosas de viejo. Qué mala noche me dio ese chiquito, padre. No dormía. Y mi abuela me decía: es que le estás pasando todo lo que comes, consumes. Y entonces, hermano, lo hacemos como cuento viejo. Pero cuando la Biblia registra que Adán engendró, dice que él engendró lo que él era. Él dio su imagen y dio su semejanza. Tu hijo se parece más a ti de lo que tú mismo crees. Porque es tu imagen y es tu semejanza. La mayoría de las cosas que peleas en tus hijos es porque no las lograste vencer en ti. La mayoría de las cosas que rechazas de tus hijos es porque tú las tuviste. Por eso corriges muchas veces con tanto enojo, porque no pudiste corregirte a ti. Y estás corrigiéndolo a él con una doble intención: autocorregir lo que ya no puede ser corregido y corregir lo que tú sabes que te convirtió en la persona que eres. Entonces la herencia ancestral es una de las cosas que nos impide construir o reconstruir nuestro hogar. Cuando queremos esconder nuestra genética y no hablarle a nuestros hijos de lo que nosotros fuimos y a dónde nos llevaron nuestros errores. Porque queremos construir imágenes perfectas. Y se nos olvida, hermano, que muchas veces tenemos que decirle a nuestros hijos: cuidado, porque a esa edad ya a mí se me habían despertado los amores. A esa edad había algo en mí que hacía que los hombres me persiguieran. Y entendí hoy que no era que yo era especial, había algo en mi genética que hacía que los hombres se fijaran en mí. Una promiscuidad que me hacía deseable a pesar de no tener nada. Que me hacía deseable a pesar de no tener buenos pechos o buenas caderas. Pero lo que había en mi genética hacía que los hombres me miraran, aunque no tuviera físico. Y eso, mi niña, está en ti. Y tienes 14 y ya me doy cuenta como los primos te miran, como te miran los hermanos de la iglesia. Y quiero advertirte, hermana, perdone. Nos da a veces tanta vergüenza hablar de las cosas con las que batallábamos. Tanta vergüenza que le estamos dejando a nuestros hijos una herencia ancestral y en esas batallas. Yo dije: Señor, ¿qué me toca vencer? ¿Qué no quiero que mis hijos tengan? Y me acuerdo que mi esposo y yo nos examinábamos y llorábamos. Y yo le decía: de mi familia, papi, todo era malo. De mi familia todo era malo. Solo puse la inteligencia, y como él me decía: y tus ojos bellos. Porque de parte de mi abuela, de mi mamá, todos tenían ojos verdes, azules. Pero, hermano, espiritualmente, divorcios, infidelidades. Mi papá era un hombre promiscuo. Mi papá tuvo una mujer que me llevaba 3 años. Que era casi mi hermana. 3 años. Y conocí a mi mamá siendo un viejo. Y mi mamá ya era vieja. Imagínese usted. Y tenía una mujer de mi edad. Entonces,
Que yo le digo a mis hijos, tienen que cuidarse, porque hay un gigante, una herencia ancestral que los persigue. ¿Están tus hijos conscientes de lo que le toca pelear? ¿Has hecho a tus hijos conscientes de las batallas que no pudiste ganar porque fuiste ignorante, porque en aquel momento no había llegado la luz a tu vida, porque no tuviste quien te preparara? ¿Los has preparado? ¿Has preparado a tu hija para una posible violación porque un día fuiste abusada? ¿Le has dicho a tu hija, piernas de nadie, aléjate de esto, no te vas a sola con nadie, hay algo ahí que tienes que cuidar, van a intentar porque mami lo vivió? Y perdón, hermano, primer punto, la herencia ancestral. ¿Ya le hiciste saber a sus hijos cuál es su herencia? ¿Cuál es la herencia negativa que les diste? Ya les contaste. Les contaste lo que es ser arrebatado. Hermano, hay tanto que preferimos tirarle un paño para que nadie lo vea, pero que nuestros hijos lo van a sufrir. Voy a poner un ejemplo antes de seguir a los siguientes puntos. Pero uno de los que más me gusta a mí es que somos hijos de Abraham. ¿Cierto o falso? Con orgullo decimos que somos hijos de Abraham. Pero Abraham rechazó a su primogénito. Lo echó de la casa. Rechazó su error. El niño no era responsable. Él se acostó con Agar, con el objetivo de que ella concibiera. Y apareció un hijo al que rechazó. Diga conmigo, rechazo. Abraham se queda con Isaac. Isaac tiene 2 hijos. Y amó a uno más que a otro. Y su esposa amó al rechazado. Y terminó dándole herencia al que no era primogénito. Rechazo. Pero no termina ahí. Jacob, que es el que recibe la herencia, el que recibió la bendición, el que recibió la imposición de manos de su padre, el que recibió la declaración, la transferencia de su padre, tuvo 12 hijos varones y amó al último y rechazó a todos los primeros. El rechazo estaba en su herencia. Pero no solo queda ahí, sino que José le trae a sus 2 hijos al padre y le dice, bendícemelos. Y el padre cruza las manos, rechazando al primogénito. Porque la herencia ancestral, y José quiso pelear y decir, papi, yo quiero romper con esa herencia. Ese no es el primogénito. Y el padre le dijo, ay, cállate que yo sé lo que estoy haciendo. Pero la herencia siguió de rechazo. Porque muchas veces ignoramos que también damos una herencia ancestral. Batallas de inseguridades, batallas que tenemos. Y ahí están en la Biblia. Quiero que abra conmigo, quiero que lea este verso. Ezequiel 16:44. He aquí, todo el que usa refranes aplicará a ti el refrán que dice. Eso es Dios diciendo, ¿cuál la madre, tal la hija? En mi país, hijo majasa le pinto, de tal palo, tal astilla, hijo de tigre pintito. Pero ese refrán sale de la Biblia. Y dice el Señor, tal la madre, tal la hija. Hablándole, Señor, en Ezequiel 16, a su pueblo diciéndole, se te olvidó tu batalla, tu herencia ancestral. Pero lea el 45. Hija eres tú de tu madre. Y mire quién era la madre, que desechó a su marido y a sus hijos. Y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Tea y vuestro padre Amorreo. Le está diciendo el Señor a su pueblo, has hecho lo mismo que hicieron tus hermanas, que fue lo mismo que hizo tu madre. El Señor le está diciendo, tu herencia ancestral la ignoraste. Tu madre abandonó a su esposo y a sus hijos. Perdón, aquí no hay nadie. Pero ¿sabe cuántas mujeres provocaron un divorcio? Provocaron crisis que le justificara la decisión que ya habían tomado previamente. Provocaron, hermano, desánimos. Provocaron, hermano, infidelidades. Provocaron, porque como querían librarse y no querían ser culpables, provocaron situaciones que las justificaran. Para poder decirle a tus hijos después una historia, pero ocultarle cuál fue la verdadera razón. Y cuando yo leí esto, Dios mío, qué herencia ancestral. De rechazo, de abandono en el hogar. Ahí en la Biblia. Hermana, ¿será que olvidaste
¿Cuál es tu herencia ancestral? No es que yo vengo a Cristo y soy nueva criatura en mi espíritu, pero en mi alma hay una batalla que me toca conquistar. Y esa batalla, esa herencia ancestral, la tenemos, hermana. Recuerdo un hermano que llegó a mi iglesia recién casado, 3 meses, los habíamos casado. Vencí todas las batallas de mis padres. Y como nosotros lo habíamos adoptado como hijo físicamente, sabíamos cuáles eran sus batallas. Y le dije, ven, siéntate aquí conmigo. Nos lo llevamos para la casa, tenemos una fuente en el patio y me senté con él y le dije, no seas ignorante. Mamá, no, cállate y escúchame, eres un ignorante. Mamá, se le baila. No, no se me va a ir la mano, llevas 3 meses de casado. Cuando tú tenías 1 año, te abandonaron, tú todavía no tienes hijos. Todavía no se ha activado la batalla que te toca. Cuando tenías 8, tuviste que abrazar a otra mujer y decirle mamá, y decirle a tu mamá tía, porque tu papá y tu mamá tenían un acuerdo de proxenetismo. Tú todavía no tienes un hijo que tenga 8 años. A veces nos portamos como ignorantes. Ya, yo soy nueva criatura. Deja que se te active la menopausia. Y acuérdate cómo fue la de tu madre. Ponle ojo a esos 20 años de matrimonio. Ponle ojo. Porque ¿sabe qué, hermana? A veces ignoramos nuestra herencia ancestral. Yo soy del pueblo de Dios, sí, pero mientras esté en esta carne, voy a tener que batallar con la herencia de mi carne. Así es, mis queridos hermanos. Así es. Ese mensaje es poderoso. Ese mensaje es poderoso, mis queridos hermanos. Tremendas palabras, mis queridos hermanos. Hay demonios generacionales, porque yo lo he vivido en mi familia. Hay demonios generacionales, mis queridos hermanos. Y si nosotros no enfrentamos esa malicia, nuestros hijos se lo pasarán a sus hijos. Y así seguirá la rueda. Por eso tenemos que orar sin cesar por nuestros hijos. Mucha verdad en esas palabras, en ese mensaje. Es un mensaje para reflexionar. Es un mensaje para mantener en oración nuestros hijos y enfrentar toda influencia maligna que entre a nuestro hogar. Tenemos que enfrentar toda influencia demoníaca, mis queridos hermanos, porque es la realidad. Es así. Hay demonios generacionales que han destruido familias completas. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos, porque el enemigo quiere destruir nuestra familia. Quiere destruirla, mis queridos hermanos. Y nosotros no sabemos si hubo un abuelo, hubo alguien de nuestra familia que hizo algo por ahí en las tinieblas y lo tenemos detrás. Por eso tenemos que mantener nuestra confianza en Jesús. Tenemos que mantener nuestra fe vigente y no tener miedo y enfrentarnos a cualquier influencia demoníaca que quiera venir a destruir nuestra familia, mis queridos hermanos. Porque nosotros somos hijos del Altísimo. Y si tenemos a Jesús, no hay batalla perdida. Oremos por nuestros hijos, oremos por nuestras familias. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Si este video te ha gustado, dale like, comenta y compártelo para que pueda edificar a otros. Que Dios te bendiga.